Muy bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad nos convoca una vez más poder explicar acerca de una nueva figura que es la pirámide de base cuadrada. Esto le corresponde al avance de la materia de cálculo 1 perteneciente a la Facultad de Ciencias del Hábitat. Muy bien, mis estimados jóvenes, en esta clase nos convoca a poder analizar ¿qué podemos calcular nosotros en cuanto tengamos enfrente a una pirámide de base cuadrada? Ponemos énfasis en el nombre pirámide de base cuadrada, ya que existen diferentes tipos de pirámides en función a la base que tengan, como por ejemplo una pirámide de base rectangular, una pirámide de base hexagonal, etcétera. Por así darles un pequeño ejemplo. En este caso, nosotros vamos a abocarnos prácticamente a estudiar la pirámide de base cuadrada. Es decir, que la base donde va a estar apoyada la pirámide será un cuadrado. Muy bien, comencemos entonces a analizar lo que nos interesa calcular en esta clase de figuras. La pregunta número uno dice hallar la apotema de la base de una pirámide de base cuadrada sabiendo que el lado de la base mide 10 centímetros. Muy bien. En este caso, fíjense, nos está pidiendo que nosotros encontremos la apotema de la base de la pirámide. Para poder encontrar la apotema de la base de la pirámide, vamos a necesitar como dato simplemente el valor del lado de la base donde está apoyada la pirámide. Como la pirámide está apoyada en un cuadrado, sabemos de que todos los lados son iguales, porque está apoyada en un cuadrado. Y un cuadrado se caracteriza porque todos sus lados son iguales. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la apotema de la base? Bueno, la apotema es un cateto formado por estas líneas segmentadas que ustedes ven acá, en color de rojo, en donde este cateto es el apotema de la base. Este otro cateto es el apotema de la pirámide y esta altura, como lo mencioné ahorita, es la altura de la pirámide. Por lo tanto, si nosotros observamos acá, este cateto se encuentra a la mitad del lado. O sea que esta apotema está a la mitad del lado y es por eso que la fórmula es L sobre 2. O sea, la mitad del lado. Por lo tanto, para calcular la apotema de la base, abreviada como A sub B, no nos confundamos que tal vez estamos calculando el área de la base, ¿ya? Estamos calculando la apotema de la base. Entonces, para eso agarramos el lado, que es un dato que me han dado, y por cierto, por el momento, el único. Y si yo lo parto por 2, automáticamente tengo la apotema de la base, que en este caso valdría 5 centímetros. Veamos un segundo ejercicio. Hallar la apotema de la pirámide de base cuadrada, sabiendo que la altura de la pirámide mide 15 centímetros y que el lado de la base de la pirámide mide 8 centímetros. Una cosa es calcular la apotema de la base y otra cosa es calcular la apotema de la pirámide. Ahora, para que entendamos bien, apotema de la pirámide es lo mismo que la hipotenusa formada por este triángulo rectángulo. O sea, me están pidiendo cuánto vale esta distancia. Y entonces, como usted puede observar acá, formamos un triángulo rectángulo. Y si formamos un triángulo rectángulo, eso es sinónimo de Pitágoras. Es por eso de que la apotema de la pirámide va a calcularse a través del teorema de Pitágoras
en la que, si ustedes observan nuevamente, tenemos aquí un triángulo rectángulo y, en resumidas cuentas, la hipotenusa es la que me están pidiendo. Solo que acá no se llama hipotenusa, se llama apotema de la pirámide. Por lo tanto, la apotema de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que son el apotema de la base y la altura. Es por eso que aquí tengo como datos, ¿cierto? La altura de la pirámide y el lado de la base. Ahora, ¿por qué es importante el lado de la base? Porque acabamos de decir que la apotema de la base es la mitad del lado. Fíjense, la fórmula no tiene lado, o sea, el lado no está tomado en cuenta aquí, pero de manera secundaria debemos recordar de que la apotema de la base es la mitad del lado. Así que el lado está acá, pero está en función a la apotema de la base. Es por eso que cuando yo reemplazo la fórmula, la apotema de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la altura, que vale 15 centímetros al cuadrado, más la apotema de la base. Y sabemos que la apotema de la base es la mitad del lado. Y si el lado mide 8, aquí voy a colocar 4, porque es la mitad de 8 elevado al cuadrado. Operando mi calculadora, saco de que la apotema de la pirámide vale 15,52 centímetros. ¿Qué más podemos calcular con estas pirámides de base cuadrada? Por ejemplo, podemos calcular la altura. Hallar la altura de una pirámide de base cuadrada, sabiendo que la apotema de la pirámide mide 12 centímetros y la apotema de la base mide 3 centímetros. Bueno, la altura se puede calcular tranquilamente cuando yo conozco las apotemas formadas por este triángulo dentro de la pirámide. Cuando hablamos de apotema de la pirámide, estamos hablando de que es la hipotenusa. Y cuando hablamos de la apotema de la base, estamos hablando que es un cateto. Pues si yo conozco la hipotenusa y conozco este cateto, indudablemente puedo calcular la altura apoyándome en Pitágoras. Así que para calcular la altura, conociendo las apotemas, tendremos la siguiente fórmula. La altura es igual a la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados de la apotema de la pirámide, ¿no? Con la apotema de la base. Así que reemplazando los datos, la altura de la pirámide es igual a la raíz cuadrada de la apotema de la pirámide, que vale 12 centímetros elevado al cuadrado, menos el apotema de la base de la pirámide, que vale 3 centímetros elevado al cuadrado. Operando la calculadora, tenemos entonces que la altura vale 11,62 centímetros a estas condiciones. Otro problema también importante aquí es hallar el área de la base de una pirámide cuadrada sabiendo que sus lados miden 6 centímetros. Bueno, lo que me está pidiendo este ejercicio es esto que está pintado de celeste. Todo lo que está pintado de celeste representa el área de la base de la pirámide. Ahora, ¿cómo podemos calcular esa área? Pues sencillo. ¿Qué figura se forma aquí? Un cuadrado. Aprendimos en la primer clase que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, esta fórmula va a variar dependiendo de quién sea la base de la pirámide. Si la base de la pirámide es un cuadrado, su fórmula es lado al cuadrado. Si estuviésemos estudiando una pirámide con base rectangular, o sea, ¿no? Se me hubiera dicho, hallar el área de la base de una pirámide rectangular, aludiendo a un rectángulo,
Entonces, ahí sería base por altura, ¿no? Como aquí es un cuadrado, entonces recuerdo la fórmula. El área de la base es L al cuadrado. ¿Por qué? Porque la base es un cuadrado. Y un cuadrado, su fórmula del área es L al cuadrado. Es por eso que solamente necesito como dato el lado del cuadrado, obviamente. Ese lado, si lo elevo al cuadrado, automáticamente tengo el área de la base de esta pirámide. O sea, todo lo que está subrayado con azul vale 36 centímetros cuadrados. ¿Qué más? Tenemos acá una siguiente pregunta que dice, hallar el área lateral de una pirámide de base cuadrada, sabiendo que el perímetro de la base de la pirámide es 15 centímetros y el valor del apotema de la pirámide 40 centímetros. Muy bien, se presenta una nueva fórmula que es la indicada para calcular el área lateral. La pirámide, al igual que el cilindro y al igual que el cono, tiene área lateral. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un área lateral? La formada por un triángulo. Fíjense, aquí yo tengo un triángulo. Este es el área lateral. Aquí tengo otro triángulo. Esta sería el área lateral, ¿no? Entonces, esa área se puede calcular con el producto del perímetro de la base multiplicada por la apotema de la pirámide. Así que si yo multiplico el perímetro por la apotema de la pirámide y lo divido entre 2, automáticamente tengo el área lateral de la pirámide. Así que acá me están dando todos los datos. Me están dando el perímetro, que lo necesito para calcular el área lateral, y indudablemente me están dando la apotema de la pirámide. Con esos datos, más que suficiente para calcular el área lateral. Así que el área lateral es perímetro, que vale 15, por la apotema de la pirámide, que vale 40, dividido entre 2. Operando me sale 300 centímetros cuadrados. Ahora, nosotros también podemos calcular, por ejemplo, el perímetro de la base de donde está apoyada la pirámide en función a la fórmula del área lateral. Hallar el perímetro de la base de una pirámide cuadrada, ¿no? De base cuadrada, sabiendo que su área lateral, me están dando un dato, área lateral, ahí ya yo sé que tengo que aplicar la fórmula del área lateral y la apotema de la base de la pirámide, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo aquí reemplazo mis datos, automáticamente voy a saber de que con esos valores que me han dado y despejando de aquí el perímetro, lo puedo calcular. Así que está dividiendo, pasa a multiplicar, está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el perímetro de la base de esta pirámide, que es cuadrada, es 2 veces el área lateral, que vale 400 centímetros cuadrados, sobre la apotema de la base, que vale 20 centímetros. Aplicando la calculadora, tenemos entonces que la respuesta es 40 centímetros de perímetro. Ahora, no solamente podemos calcular el área lateral, también podemos calcular el área total. ¿Cómo calculamos el área total de una pirámide de base cuadrada? Porque hay que especificar de qué tipo de base es. Nosotros nos vamos a dedicar solamente a la pirámide cuadrada en su base o de base cuadrada. Hallar el área lateral, hallar el área total, hallar el volumen, hallar la altura, hallar las apotemas, son las preguntas más frecuentes que se suelen hacer cuando analizamos los resultados
en una pirámide. Ya nosotros hasta acá habíamos visto cómo calcular el área lateral. Ahora vamos a ver el área total. El área total de una pirámide está definido matemáticamente como la suma del área lateral más el área de la base. Si yo sumo el área lateral con el área de la base, tengo el área total. Así que simplemente acá yo digo el área lateral, pues la conozco, vale 100 centímetros cuadrados, y el área de la base también conozco, vale 50 centímetros cuadrados. Entonces aquí, indudablemente, al conocer el área lateral y el área de la base, automáticamente con esos dos datos puedo calcular el área total. Área lateral, 100 centímetros cuadrados. Área de la base, 50 centímetros cuadrados. Suma, 150 centímetros cuadrados. Esa es el área total de este eh, eh, valor geométrico o de esta figura llamada pirámide cuadrada. Hallar el área total de una pirámide de base cuadrada sabiendo que el lado de la base de la pirámide es 5 centímetros y la apotema de la pirámide es 30 centímetros. A ver, lo interesante de este ejercicio es lo siguiente. Ya hemos dicho de que el área total es el área lateral más el área de la base. Ahora, el área lateral yo la puedo escribir así. Veamos que es verdad. Miren, área lateral, perímetro por apotema de la base entre 2. Entonces, yo puedo cambiar esta fórmula con esta fórmula, o esta por esta. Y el área de la base también, porque al comienzo vimos de que el área de la base era lado al cuadrado. Entonces, esta formulita de acá, ¿cierto? Esta fórmula de acá me va a ayudar a calcular, ¿qué cosa? El área total de una pirámide cuando yo conozca el lado de la base, hasta ahí marquémoslo, y conozca la apotema de la pirámide. Ahora, fíjense ustedes de que acá viene algo interesante. ¿De dónde sale esta fórmula de acá? Esta fórmula de acá sale de acá. O esta fórmula, que es la misma que esta, sale también de acá. O sea, de acá sacamos esta fórmula y de aquí sacamos esta. ¿Por qué? Porque el perímetro, recuerden, el perímetro de un cuadrado es 4 veces L, o sea, L más L más L más L. Entonces, de aquí, esta fórmula, ¿para qué me va a servir? Para calcular el área total de una pirámide cuando yo conozca, ¿qué cosa? El lado y conozca la apotema de la pirámide. Entonces, esta fórmula necesita el lado que vale 5 y la apotema de la pirámide que vale 30. Es por eso que tuvimos que hacerle algunas modificaciones a la fórmula para que se pueda notar de que esta fórmula no es que haya cambiado por otra, sino que las modificaciones que mencioné es que fuimos sustituyendo de algunas fórmulas sus valores equivalentes para llegar a una fórmula como esta, en la que tengo que tener claro de que con esta fórmula yo calculo el área total con el lado y con la potencia. Reemplacemos 4 veces el lado que vale 5 por la apotema que vale 30 dividido entre 2 más el lado que vale 5 elevado al cuadrado.
Operando en mi calculadora, saco que la respuesta es 325 centímetros cuadrados el área total. ¿Qué más? Tenemos aquí una pregunta número 9 que dice, hallar el volumen de una pirámide de base cuadrada, sabiendo que el área de la base de la pirámide cuadrada es de 25 centímetros cuadrados y la altura de la pirámide es 40 centímetros. ¿Qué datos son importantes para poder calcular el volumen de una pirámide? El volumen de una pirámide de base cuadrada está definido matemáticamente como el producto del área de la base multiplicado por la altura dividido entre 3. Así que acá, ¿qué me han dado como dato? El área de la base, que vale 25 centímetros cuadrados, y la altura de la pirámide, que vale 40 centímetros. Todo eso dividido entre 3, que es una constante. Así que el volumen de esta pirámide es 333.33 centímetros cúbicos. Luego está nuestro siguiente problema que dice, hallar el área de la base de una pirámide cuadrada, sabiendo que su volumen, a ver, me están dando volumen, significa de que voy a tener que partir de repente por ahí, ¿no es cierto? Y además me están dando, ¿qué cosa? La altura. Al darme volumen y al darme altura, yo puedo aplicar esta fórmula para poder calcular el área de la base. El área de la base es igual a 3 veces el volumen de la pirámide dividido entre la altura. Así que 3 por 250 centímetros cúbicos, que es el valor del volumen, dividido entre 12, que es el valor de la altura. Operando en mi calculadora, saco entonces la conclusión de que el área de la base para esta pirámide a estas condiciones es de 600, o perdón, es de 62.5 centímetros cuadrados. Y luego está nuestro último problema, que es el número 11. Hallar la altura de una pirámide de base cuadrada, sabiendo que el área de la base de la pirámide es de 35 centímetros cuadrados y que el volumen de dicha pirámide es de 500 centímetros cúbicos. Bueno, conociendo el volumen, de la fórmula del volumen, yo puedo encontrar la letra de incógnita, que es H, porque me están pidiendo la altura. Así que despejando de aquí, a ver, voy a mostrar. Despejando de aquí, está dividiendo, pasa a multiplicar. Está multiplicando, pasa a dividir. Despejando de ahí, llegamos pues a esta conclusión. Altura es igual a 3 veces el volumen de la pirámide dividido entre el área y la base, que es otro dato que me han dado. Listo, perfecto. Entonces ahora simplemente reemplazar la calculadora, altura de la pirámide, o sea, cuánto mide esto, es igual a 3 veces el volumen, que vale 500 centímetros cúbicos, sobre el área de la base, que es 35 centímetros cuadrados. Aplicando operaciones en su calculadora, sacamos la conclusión de que la altura medida de acá a acá, de esta pirámide, vale 42.85 centímetros. Muy bien, mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya quedado entendido. Como siempre, les agradezco su valiosa atención y cualquier consulta, cualquier cosa que tengan que preguntar, estaré dispuesto a responder sus preguntas cuando ustedes me pregunten por el grupo del WhatsApp y yo inmediatamente en la siguiente clase voy a explicar lo que ustedes me han preguntado. De todas maneras, todo el avance ya está en Classroom, puede ir bajándolo para tenerlo y también las clases grabadas. Mis estimados jóvenes, repito, esperando de que esta explicación haya sido lo más entendida posible, me despido de ustedes muy atentamente, deseándoles un excelente fin de semana. Muchas gracias por su valiosa atención.